maravilloso, el viento nos encanta y creo que nos llena de súper buena energía y nos recarga mucho, mucho, mucho las pilas. Muchas veces pues no nos damos cuenta porque estamos en las ciudades y a lo mejor pues no tenemos un acceso rápido y fácil a un sitio donde podamos obviar toda esa contaminación acústica, pero es muy importante ir y buscar un sitio así porque aunque no te lo creas seguramente hay algunos cerca. Yo todavía me acuerdo del vídeo que hice con Error ASMR, que encontré en Torremolino un sitio en el campo que no había estado nunca y lo enseño en ese vídeo. Y entonces muchas veces tendemos a encontrarlo cuando nos vamos a otras ciudades o de viaje y no miramos que alrededor nuestra también hay pequeñas joyitas que podemos encontrar donde disfrutar de la naturaleza. Entonces bueno, sí que es verdad que Raúl y yo intentamos ir a esos sitios evitando los fines de semana, que es cuando más gente hay, porque nos gusta aislarnos de el ruido de los niños, de los perros, etcétera, para concentrarnos solamente en los sonidos de la naturaleza. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo el curso de Reiki ponía que la forma de recargar tu energía Reiki era a través de comer alimentos frescos, hacer ejercicio y tener contacto con la naturaleza, entre otras cosas, ¿no? Y yo creo que sí, que es súper, súper importante. Y no le damos, sobre todo si estamos en grandes urbes, etcétera, no le damos la importancia que tiene y es muy, muy, muy importante. Así que ese sería el primer punto, la naturaleza y el contacto con ella. Bueno, ¿y a ti qué te relaja, Raúl? A ver, cuéntanos a todos. Pues yo creo que el momento del día que más relaja a la mayoría de la gente es cuando llegas a casa después del trabajo, del colegio, la universidad, Sí. de donde sea, ¿no? Porque después de un largo día de trabajo, de estudio, el momento en el que llegas a casa es cuando tu cuerpo se relaja más, ¿no? Y por ejemplo, aquí en Inglaterra, pues la mayoría de los días son días con lluvia, hace frío, Sí. viento. Muchos de esos días, si vienes andando, pues vienes empapado, vienes mojado con el frío dentro, los zapatos y los calcetines empapados, y estás deseando llegar a tu casa. Yo creo que ese momento en el que llegas a casa te puedes quitar los zapatos, sobre todo si estás mojado, te quitas los calcetines o la ropa húmeda y te metes en la ducha con agua calentita, y ves y sientes como el agua te cae por la coronilla, la cara, por el cuello, todo el cuerpo. Ese momento así de relajarse, yo creo que para la gran mayoría ¿Qué va más relajante tiene, Raúl? será el momento más relajante de todos, ¿no? Sobre todo eso cuando fuera ese frío y demás, y ya te duchas, se relaja tu cuerpo, te seca y te pones en el sofá con los pies en alto, con los pies secos. Yo creo que una mantita si hace frío y demás. Una bebida calentita. A ver, y lo contrario, cuando si fuera ese calor, por ejemplo cuando estábamos allí en España, sobre todo en el sur de España, Sí. lo contrario, ¿no? Llegas a casa muchas veces con mucho calor, sudando, pues llegar a casa, ponerte fresquito, cómodo, darte una ducha fría y quedarte también relajado tomándote un refresco o algo en casa. Yo creo que ese es el momento Una pipirranita. que más relaja a todo el mundo. Pechito. Sí, claro. Salmorejo. Alguna tapita Uy, uy, uy. con tu refresco y demás. Yo creo que ese es el momento que más relaja a todo el mundo. Pues sí. ¿Y qué más te relaja a ti? Pues a ver. Bueno, pues otra cosa que a mí me relaja muchísimo, muchísimo es el tema de abrazo y el contacto físico en general.
que no puedo vivir y lo necesito, el tener el contacto con mi gente más cercana, mi grupo, mi manada. Entonces eso es algo que yo, por ejemplo, antes de ir a España, por los temas médicos, estaba un poquito baja de ánimo porque llevaba tiempo sin estar con mis amigos, sin poder abrazarlos, besarlos, y aunque estaba con Raúl, que me da mucho cariño, pero es como que necesito más, yo lo necesito, lo echo muchísimo, muchísimo de menos, y soy una persona muy tocona en cuanto conozco a alguien, por eso a lo mejor con los ingleses tengo que tener cuidado, soy muy de tocar, agarrar. Muchas veces le tengo que decir, tiembla, tiembla. Sí, soy así, entonces, pero porque yo lo necesito para, no sé, me da alegría, me da muchas cosas. Y luego, yo creo que a raíz de eso también, por ejemplo, bueno, también con los animales me pasa que necesito el contacto con ellos. Voy por la calle como las locas desde pequeña, buscando animales para acariciar. Por el paseo marítimo de Torremolinos, por la Carihuela voy, vamos, todos los gatos que hay en la roca, miau, miau, pasa siempre. Y ahora pues con el COVID, que hay muchos dueños que obviamente pues no quieren que toquen a sus animales, pues me estoy intentando contener un poquito más. Y yo creo que también a raíz de esto de que me encanta el contacto físico, los masajes es algo que pienso que para mí es vital, porque es que me encanta darlo, recibirlo. En eso Raúl y yo, ya lo comenté otra vez, somos muy diferentes porque él no le gusta que le toque a nadie extraño, y sin embargo yo disfruto como una nana, me encantan los masajes, me encanta, y luego también cuando los doy transmití esa energía y ese cariño a través de mis manos, y entonces yo pienso que eso es terapéutico. O sea, yo me daría un masaje a la semana, lo pondría como pauta, y a ver, ya, bueno, por eso estoy aprendiendo, pero claro, ya misma no me lo puedo dar, pero creo que sería algo que muchas veces tenemos al alcance, porque a ver, hay precio para todo y a lo mejor no le damos la importancia que tiene. Y yo creo que si nos diéramos un masajito de vez en cuando, a quien le guste, obviamente, pues a Raúl no le traería mayor alegría o paz, pero para los que son como yo, A ver, si es una persona que yo no conozco, claro, pues no me gusta. claro, claro, pero para las que sean como yo, o los que sean como yo, pues pensar en buscar un masaje cerca de casa que te pueda dar 45 minutos, una hora, eso trae mucha, mucha paz, mucha relajación, y yo creo que es una buena forma de liberar estrés, y a veces no somos conscientes. Entonces yo buscaría eso, a lo mejor a quien sea como yo, pues eso, intentar abrazar más, dar mucho cariño con el cuerpo, y luego también recibir masajes que son las peralinoneras. Yo, vamos, voy a hacer cuando pueda ir a España, se puede viajar con suscriptores y a ver, y ya tengo yo a Elena de Gel Susurro, ya quiere que quedemos con masajito. Mi Macarena seguro que quiere otro. Habría que hacer una super quedada de gente y hacer ahí una orgía de cosas de ASMR, masajes, nervios craneales, etcétera, para que nos relajemos entre todos. Bueno, ya está. A ver, tú, ¿qué más crees que puede relajarnos? Pues a mí me relaja también, aparte de cuando de llegar a casa, para mí uno de los momentos más relajantes es cuando hago yoga. Cuando yo normalmente, cuando hago yoga, me pongo en el piso de arriba, frente de la ventana. Necesito ver algo exterior, eso de estar en una habitación cerrada. Sí, aquí se ven los arbolitos. No me gusta. Tengo la suerte de que justo enfrente tengo otro edificio, pero por encima del tejado se ven los árboles del parque que hay detrás, ¿no? Y por lo tanto veo muchas veces cuando hace viento y demás, lo veo moviéndose, o los pájaros volando entre los árboles. Eso junto a la música. Normalmente pongo música para yoga, así relajante,
con el mar al lado es algo que irremediablemente se te pega y es muy difícil. Yo además me gusta sobre todo la temperatura media que me proporciona allí, y luego el sonido, el poder pasear por la playa, el poder jugar, estar con tus amigos charlando con las olas de fondo, ver la espumita, la gaviota, no sé, es todo, es como un ambiente idílico. A mí que me encanta el mar y por eso lo introduzco siempre que puedo en los vídeos de exterior, porque a mí me transmite mucha paz. Entonces, bueno, obviamente no todo el mundo tiene la opción de tener una costa cerca, pero bueno, a Raúl, por ejemplo, el mar a lo mejor no le relaja tanto. Soy más de secano. Pero el sonidito de un arroyo o algo así, Sí. a él también le gusta mucho. Me relaja más un arroyo, por ejemplo, Sí. que el mar. Pero a mí, bueno, ya sabéis que yo tengo predilección por Zara de los Atunes, porque, bueno, como estaba allí veraneando toda mi vida, pero incluso ahora que obviamente en Birmingham no tenemos playa, cuando voy a Torremolinos, yo que antes decía, bueno, sabes, la playa de Málaga, si las compara con las de Cádiz, que son súper amplias, con la arena tan blanquita, que se puede jugar a la pala sin molestar a nadie, que se pueden dar largos paseos, que se pueden buscar orejitas. A mí que me gusta la playa en invierno. Sí, en invierno una gozada. Yo que pienso en playa y me viene a la mente el verano, vacaciones, gente por todos lados, claro. y mucho, y eso no, Claro. me agobia. Claro. Aparte de que me aburro en la playa, estar tumbado al sol. A ver, hay playa y playa, es verdad que por eso en las de Cádiz hay más amplitud y no tiene a la gente tan pegada una a otra, pero que yo ahora mismo que no lo tengo, incluso cuando voy a Torremolinos la disfruto y digo qué bonito. Y nosotros muchas veces cuando estamos allí, pues nos vamos temprano, hacemos tiramiento y nos ponemos allí con el mar, y es que yo digo, yo me cogería este momentito y me lo llevaría así en una pantalla allí a la casa para tenerlo cuando estamos haciendo yoga o algo, porque es que es increíble. A mí me encanta, y todas las actividades que puedes hacer de deporte, de leer, yo no me canso de playa, yo no me canso. Es verdad que hay que tener cuidado con el sol y toda la marimorena, pero yo que voy allí ya me está dando la brisita y yo ya estoy en modo relax on. Entonces a mí me encanta muchísimo, muchísimo, y creo que puede ser una buena forma de estar en un sitio y aunque te vayas tú solo, aunque haga frío, te pongas una toallita, tu mantita, cierras los ojos y ahí puedes pensar, vamos, de la vida, de todo, leer, que nos encanta también leer ahí en la playa, todo, y relajarte, o al menos si te gusta, claro. Así que tú qué, otra cosilla que te guste. ¿Tú qué? ¿Tú qué, niño? Bueno, pues ya que dices lo de leer, ¿no? Sí. Pues los libros también creo yo que relajan bastante. Lo que Dale tú. es leer, que cada vez está menos de moda, ¿no? Sí. Nosotros, aparte de leer en la playa, que así es como paso la mayor parte del tiempo cuando estoy allí con Claudia, no me gusta tomar el sol, pues Jugando a la pala. sí, bueno, cuando no estamos haciendo alguna actividad como jugar a la pala o andar o en el agua, pues me gusta mucho leer. Me llevo un libro y poder leer con el sonido de las olas de fondo y demás, sobre todo si no tiene mucho ruido alrededor. Vamos, Eso aquí vamos al parque también, relaja que puedes muchísimo. leer en cualquier sitio. También me gusta ir al parque los pocos días que hace buen tiempo aquí, ¿no? Puedes ir al parque también a leer, y nosotros solemos leer por la noche.
sueño. Sin embargo, un libro, Claudia, por ejemplo, yo creo que una página y cae. No, a veces llego a 3. Normalmente cae muy pronto. Puedes leer sobre lo que tú quieras. ¿Sabes? Puede ser libro de aventura, puede ser libro de lo que a ti te guste. Yo creo, sinceramente, que muchas veces en el cole la gente, porque yo tengo amigas y eso que tampoco leen ni nada, y es como que se te queda el recuerdo de que en el cole te han mandado lecturas que no te han gustado, y entonces ya te piensas que no. Y a mí me han recomendado libros de, está buenísimo, y yo me he puesto a leerlo y digo, qué aburrimiento. Es que hay gustos para todo, claro. Y yo creo que puedes encontrar libros de todo. Entonces tiene que darle una oportunidad, porque sobre todo para las personas que sufren de insomnio, es verdad que el ASMR yo si lo veo o lo uso para esto sería con la pantalla. Obviamente para eso hay que tener YouTube Premium, pero que no tengas que estar mirando la pantalla sino solamente los sonidos. Eso te ayudaría a dormir mejor. Pero si de animales yo creo que puedes encontrar una historia, algo que te va a llenar, que te va a intrigar, sí, que te va a gustar. La temática te tiene que gustar. Tienes que buscarlo y darle una oportunidad, porque es súper bueno para todo, para tu imaginación, para tu relajación, para todo. Yo creo que si no lo habéis probado dentro de y tenéis problemas para dormir, aparte de la SMR, pues otro de los trucos puede ser la lectura. Lectura en la cama. Yo nunca he tenido la televisión en mi dormitorio, por ejemplo. La tuve durante un tiempo, pero no la ponía, prácticamente no la ponía, porque yo creo que no es buena manera de irse a dormir. Como un libro, sea en papel, sea libro electrónico, sí. no hay nada. Además te cansa la vista y eso hace que duerma más fácil. Sí. Y a mí me relaja muchísimo el estar leyendo en la cama antes de dormir, o en el parque, en la naturaleza, en el mar, en la playa. Además que te acompaña, que nosotros cada vez que viajamos en el tren, en el avión, También, que es claro, una compañía estupenda. mientras viajas en el tren o en Con avión, tu mente, claro, muy sirve entretenida. de distracción. Sí. ¿Y qué más? Te relájate. Bueno, pues lo último va a ser... Bueno, pues la última cosa, y que yo también considero súper importante para relajarme, es reírme. No sé, me encanta, y obviamente pues Todo el mundo. todo el mundo, sí, vosotros diréis, ya Claudia, todo el mundo, pero bla bla bla. Bueno, pues yo me parece vital, y yo creo que llevo casi 10 años con este compañero de piso, porque me hace reír un montón. Es que me encanta, tiene un sentido del humor, todos los días está feliz. Es verdad que yo considero que él siempre está a este nivel. Yo hay días que tengo no todos tenemos la misma capacidad, la misma genética. Es una caja de sorpresas. Sí, o la misma, no sé, obviamente, bueno, yo no sé de psicología, pero que eso está estudiado, ¿no? Que no todo el mundo tiene su mismo nivel de felicidad, y cada uno obviamente dependerá de sus circunstancias personales, etcétera. Pero Raúl, aunque las circunstancias le vengan tabla, el tío tiene mucha capacidad de recomponerse y de estar feliz y de hacer broma dentro de una situación más complicada, y la verdad es que yo eso me encanta, y creo que era una de las cosas más sexy que tiene. Sí, así que bueno, yo personalmente... Suscribirse. Unirte. Unirte no hay nada, unirse. No. Donar. Yo lo que, por ejemplo, cosas que utilizo cuando Raúl no me sirve es lo suficiente, pues para reírme, para estar feliz, pues por ejemplo busco monólogos del Club de la Comedia. Me encanta Goyo Jiménez, Pablo Ibarburu, Xavi Franquesa, ¿quién más? David Guapo, Ernesto Sevilla. Yo qué sé, la verdad que me lo paso súper bien y yo los amo porque es que me hacen reír muchísimo. Eva H también
eso es lo mejor, tener ese